Disruptivo aparece cada semana gracias a Podcastería. Hola a todos y bienvenidos a la edición número 51 de Disruptivo. Aquí en el micrófono estoy yo, que soy Juan del Cerro, y les doy a todos la bienvenida. Muchas gracias por acercarse a este programa de la Podcastería, y les recuerdo que lo pueden escuchar a través de las diferentes plataformas de podcast que existen hoy en día, como son Mixcloud, Soundcloud, también búsquenos como Podcastería, y obviamente suscríbanse a iTunes. Es muy importante si nos pueden dejar una reseña, si pueden calificar nuestro programa en iTunes, porque eso nos ayuda a llegar a más personas. Hemos estado rankeando muy bien, afortunadamente, dentro de los podcasts en español, pero sabemos que podemos llegar todavía más lejos. Si ustedes quieren saber más acerca de los emprendimientos con los que estamos hablando aquí en el programa, pueden también seguir las redes directas de Disruptivo, que son @DisruptivoMX en Twitter y en Facebook. El día de hoy vamos a volver a este formato que ya hemos tenido antes, en el que en lugar de hablar con dos emprendedores, vamos a dedicarle el tiempo a un solo emprendedor, a un solo proyecto, porque creemos que nos permite tener una conversación un poquito más rica. En los últimos programas que hemos tenido, 2 entrevistas, nos hemos quedado con ganas de saber más acerca del proyecto, de la persona, de su historia. Entonces decidimos por ahora cambiar el formato, regresar a las entrevistas completas, pero sobre todo nos interesa que ustedes nos digan qué les parece. ¿Les gusta? ¿Prefieren este tipo de entrevista? ¿Prefieren 2 entrevistas aunque sean un poquito más cortitas? Ahora sí que el programa es para ustedes. Necesitamos que ustedes nos digan qué prefieren. El día de hoy le voy a dar la bienvenida aquí al programa a una emprendedora chilena que tiene un proyecto que a mí personalmente me encanta. El proyecto se llama Lab4U, y ya aquí, no en cabina, sino de manera virtual, tenemos a Comal, la fundadora. Hola Comal, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, vamos a platicar hoy de Lab4U. Lo que estás haciendo a mí me parece una propuesta bien interesante. El hecho de que tú seas la fundadora, además, me lleva a vincularte automáticamente con el concepto de Epic Queen, que ya te platicaré ahorita de qué se trata, que es una organización que trabaja aquí en México. Pero antes de hablar del proyecto, quiero conocerte un poquito más a ti. De entrada, tengo que admitir lo que me llama mucho la atención, tu nombre, Comal Datlani. ¿De dónde viene ese nombre? Cuéntanos. Sí, bueno, yo nací en Chile, es más, en el norte de Chile, en la ciudad de Arica, pero mis padres son de India, entonces de ahí viene el nombre. ¿Y qué significa Comal Datlani? Sí, Comal, bueno, el nombre viene del sánscrito, que significa suavidad y ternura. Buenísimo. Pero claro, es el nombre que me dieron mis queridos padres. Y seguramente que a la hora de ser una emprendedora no tienes nada de suavidad y de ternura. Seguramente has de ser... Sí, claro, un poco lo contrario. Uno tiene que ser un poco movido y en algunas ocasiones un poco agresivo e insistente para lograr los objetivos. Comal, cuéntanos, tú ahorita eres uno de los proyectos ejemplo de Social Lab, esta plataforma para emprendedores en América Latina, que ya conocemos, que ya hemos hablado aquí en el programa y hemos entrevistado a varios de sus proyectos. Pero a mí me interesa mucho saber cómo fue que antes de convertirte en este proyecto increíble y que tiene mucho potencial de crecer, nos decías ahorita fuera del aire que todavía están en ese camino y de eso vamos a hablar. Me interesaría saber los primeros pasos. ¿En qué momento fue que tú te decidiste a desarrollar un proyecto como Lab4U? Bueno, partiendo, yo soy bioquímica, estudié bioquímica aquí en la Universidad de Chile y esto nació por un problema que vivimos nosotros como estudiantes de ciencia en la universidad, y si uno lo ve desde un punto de vista macro, también en los colegios, que es la falta de equipamiento científico debido a su alto costo. O sea, si lo vemos a nivel latinoamericano, 88% de los colegios en Latinoamérica no tienen laboratorios. Y en base a ese problema nace Lab4U. ¿Cómo afecta este tema, en términos muy concretos, cómo afecta este tema de no tener equipo de laboratorio? Porque creo que todos los que estaremos escuchando, o la mayoría que estaremos escuchando este programa, seguramente en algún momento tuvimos clases de laboratorio. Tú eres bioquímica, seguramente no vas a estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero la clase de laboratorio siempre era como esta clase más relajada, esta clase más juguetona, que ninguno creería quizá en ese momento en la prepa que es clave para aprender, pues, o a formarse, ¿no? ¿Qué tanto afecta cuando pues hay colegios que no pueden tener laboratorios activos y prácticos donde los niños aprendan sobre diferentes tipos de ciencia? Claro, bueno, esto va muy a la esencia de la indagación y de la experimentación. O sea, ¿tú te imaginas a ti mismo aprendiendo a andar en bicicleta leyendo un libro? ¿O crees que tienes que vivir la experiencia? Claro, con un tutorial en YouTube entonces no se puede aprender a andar en bici. Exactamente, tienes que vivir la experiencia y caerte. Y entonces Lab4U es este pedal que pretende democratizar la ciencia y mejorar la educación científica con algo que está al alcance de todos y en el bolsillo de todos en este mundo. Hoy día, en la mayoría de las personas, vemos un aumento en el número de smartphones en los bolsillos de los estudiantes. Ya es algo, los digitales nativos ya empiezan a tener más dispositivos móviles
difíciles y nosotros nos aprovechamos de esta oportunidad para democratizar las ciencias. Hablando de este tema de aprovechar oportunidades, ustedes entonces diseñan, y me encantaría que nos lo hicieras con tus palabras, todo un sistema de aplicaciones dentro en un smartphone con el que los niños pueden aprender ciencias a partir de hacer experimentos que quizá alguien que fue a un colegio con suficiente presupuesto está acostumbrado a hacerlo con el equipo adecuado, o bueno, con el equipo suficientemente adecuado, pero ustedes llevan esta oportunidad a los colegios porque en realidad nuestros teléfonos ya tienen toda una serie de componentes que lo permiten. Absolutamente. Por ejemplo, uno de nuestros productos, que es Lab for Physics, que es para el laboratorio de física, sí, Lab for Physics, transforma tu celular en un laboratorio de física, porque muchos no saben que estos dispositivos, tablets y smartphones, tienen una serie de sensores, el GPS, la cámara, el acelerómetro, el magnetómetro, que son ocupados en juegos y navegación, pero no para ciencia. Entonces nosotros nos aprovechamos de esto y en vez de diseñar juegos, diseñamos experimentos que ocupan estos sensores, el acelerómetro, la cámara, el magnetómetro, que ya vienen en los dispositivos. Justo en la edición pasada de Disruptivo, en el episodio número 50, hablamos con 2 empresas que se dedican a hacer videojuegos con fines educativos, pero más enfocados hacia una edad más chica, o niños que están recién empezando el colegio, niños que pueden tener problemas de aprendizaje. Ustedes van a un nivel un poquito más arriba y me encanta la idea de que no están haciendo juegos porque siento que también hay mucho de eso. Ustedes están haciendo ciencia, pero lo están haciendo de forma divertida también. Cuéntanos algún experimento que a ti te encante, así que puedas hacer con el app de Lab4U. Sí, bueno, por ejemplo, con Lab for Physics, que es nuestra aplicación de física, nosotros podemos con el acelerómetro analizar el movimiento de péndulo. Entonces nosotros lo que hacemos es metemos el celular en una bolsa, amarramos la bolsa a una cuerda y transformamos el celular en un péndulo y vemos cómo el gráfico va cambiando a medida que va oscilando el péndulo, y un estudiante puede ver en el gráfico la oscilación. Y es un experimento precioso que necesitarías otro tipo de equipamiento para poder ver este mismo fenómeno. Ese es, por ejemplo, uno de los experimentos. Además de Lab for Physics, tienen ustedes otros 2 productos. ¿Por qué no nos cuentan un poquito acerca de eso? Sí, por ejemplo, con SpectroCell, que actualmente está en un beta privado, así que cualquier profesor y estudiante que quiera calcular la concentración química de un soluto o de un solvente lo puede hacer. Lo que hace SpectroCell es, a través de la cámara, te permite calcular la concentración de una solución química. Entonces, mediante los píxeles, nosotros hacemos una curva de calibración y te permite calcular la concentración. Eso está increíble. Yo creo que nadie de los que está, o la mayoría de la gente que nos está escuchando ahorita, no tenía idea de que eso es, de que nuestros celulares tienen ese tipo de capacidad. Absolutamente. Hoy día, cada vez más, la industria de los teléfonos van agregando más y más capacidad a la cámara y a sus sensores. Por ejemplo, el Samsung S4 tiene barómetro de experimentación a medida que avanza la tecnología. Y por último, ustedes también tienen uno nuevo que se llama Lab for Microworld. ¿Cómo funciona? ¿Qué se puede hacer a partir de este? Ese te transforma el dispositivo móvil en un microscopio. Entonces lo que hacemos es, en el lente del celular, en la cámara del celular, conectamos un lente de $1. Estamos hablando de un lente de $1. Do it yourself. Y transformamos ahí el celular en un microscopio. ¿Cuánto le puede ahorrar a un colegio usar las herramientas de Lab4U? Estamos hablando en órdenes de miles de dólares. Por ejemplo, los acelerómetros, hay empresas que venden sensores externos, magnetómetros, acelerómetros, venden el colorímetro o venden el espectrofotómetro, y eso en costo, por ejemplo, un acelerómetro te cuesta $80 más la conexión al analizador de datos, que son otros $200. Eso es un acelerómetro y un analizador de datos. Entonces, y tío, en un curso tienes 30 estudiantes y tendrías que comprar 30 si quieres que todos eso. Entonces el ahorro está en los miles. Claro, porque eso que mencionas ahorita es bien interesante. Incluso cuando un colegio no tiene equipo suficiente para todos, entonces de una u otra manera, aunque sea por más que te dividas en equipos y demás, siempre hay alguien que tiene más posibilidad de usar y de experimentar que los demás, ¿no? En cambio, acá con el celular no tienes excusa para que todos puedan ser parte del experimento. Claro, totalmente. Y así cumplimos nuestra misión, que es democratizar la ciencia. O sea, nosotros genuinamente queremos cambiar la manera en que se enseña ciencia y se experimenta, para que todos puedan tener un laboratorio en sus bolsillos. Y eso es como básicamente, o sea, nosotros de verdad creemos que la ciencia puede solucionar grandes problemas de la humanidad. Creemos que no bastan personas con buenas intenciones solamente, y para poder cambiar el mundo se necesita eso.
¿De dónde ya nos damos una muy buena idea de lo que es la For You, de todos los beneficios que tiene y el potencial? Porque además, hablando de colegios con falta de presupuesto, creo que podemos hablar no nada más de Chile, sino verdaderamente toda América Latina. De Latino, sí, totalmente, de toda América Latina, y puedes ver también el número. Y más, puedes ver el número de, yo sé que esto es un dato más técnico, pero sigue siendo interesante como a nivel regional, como Latinoamérica. El número de investigadores y desarrolladores por cada millón de habitantes. En Estados Unidos hay más de 4.000, en Japón hay más de 5.000, hay más de 6.000 investigadores y desarrolladores por cada millón de habitantes. Y en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, tristemente estamos hablando de 503. O sea, 10 veces menos que un país como Japón y Singapur, de investigadores y desarrolladores por cada millón de habitantes. O sea, ¿cómo queremos que la ciencia avance en ese sentido? Ahí tocas un tema muy profundo que yo en realidad nunca había, siendo muy sincero, conociendo la For You, nunca había dimensionado el impacto que puede tener en esto, ¿no? En cuanto a, estamos muy alejados de la investigación, estamos muy alejados de la ciencia a nivel profesional, porque quizá nos empapamos un poquito en el colegio, pero en ningún momento ni nuestro gobierno ni nuestra sociedad en América Latina está incentivando que más personas se dediquen a las ciencias, y muchas personas, incluso no sé si eso pasa allá en Chile, pero aquí en México pasa que gente que estudia carreras como la tuya, ingeniería biomédica, ingeniería química, ingeniería física, acaban estudiando estas carreras para agarrar habilidades de negocio y dedicarse a empresas tradicionales. En cambio, si desde jóvenes estamos desarrollando habilidades científicas y el interés por lo que la ciencia puede generar, definitivamente estamos incentivando más innovación, el crecimiento de nuevos sectores, un montón de cosas. Y entonces ahí tu herramienta se vuelve algo que trasciende mucho más el simplemente ahorro de costos para un colegio. O sea, nosotros no solamente vemos un impacto inmediato, por ejemplo, en todos los pilotos que hemos visto, aumentan las notas académicas de los estudiantes en pre y post test que hemos realizado. Sabemos que las notas aumentan en un 50%, y ese es como un impacto inmediato que tú ves, pero si lo piensas a grandes rasgos y ves el impacto que podría tener esto a largo plazo, es mucho mayor. Definitivamente estás cambiando los estudiantes van a pensar de la ciencia, que ya no va a ser algo lejano, sino que va a ser algo cercano, y se van a sentir cómodos en experimentar, en ser científicos y poder cambiar la manera en que pasan las cosas en Latinoamérica. Comal, nos interesa mucho en Disruptivo también conocer la historia de los emprendedores, o sea, la historia del emprendimiento, los baches que han tenido, dónde se encuentran ahora. Yo creo que muchas veces en el futuro, en unos 10, 15 años, vamos a poder voltear y decir, ¿se acuerdan de esos chicos que entrevistamos cuando apenas tenían un piloto? Bueno, ahora es la empresa más grande de ciencia de Latinoamérica. Entonces, como con fin también de ser un poquito de una cápsula de tiempo, ¿por qué no nos cuentas? Ustedes llevan un año ya con el startup como tal, desarrollándolo a partir de que salieron de Social Lab. Cuéntanos cómo van, en qué están ahorita, cuáles han sido en este primer año los principales retos para emprender un proyecto tan innovador. Cada startup tiene su etapa. Por ejemplo, al principio para nosotros era la tecnología, ¿ya? Y la innovación en la tecnología, y ahora pasamos a una fase de operaciones e implementación, donde visitamos los colegios, visitamos las universidades, vamos con estas propuestas innovadoras que la gente nos dice, oye, pero esto se aleja de mi malla curricular o se aleja de lo que el profesor tradicional necesita. Y hay colegios que tienen prohibidos los smartphones. Entonces estamos en una etapa que es una etapa clave, que es la etapa del modelo de negocio y la sustentabilidad económica de nuestra startup, y ese es el desafío que vivimos día a día, de cómo hacer que esta startup sea sustentable y que no viva de fondos públicos o de inversión, sino que viva de un ciclo virtuoso en donde tú entregas valor y cobras bajo costo, por supuesto, pero que logres cobrar por el valor que estás entregando. En este producto, además del app y además de eso, viene con otras herramientas como lo que decías del péndulo y demás. ¿Qué tan fácil es para que se escale a otros países hoy, incluso cuando no son quizás sustentables completamente en Chile? Por ejemplo, nuestro sueño es ser de bajo costo, pero con un alto impacto en la mayoría de la población. Entonces, nuestro modelo queremos que sea escalable, y experimentos que estamos diseñando es con materiales muy básicos. Por ejemplo, tomar el celular, suponte un Samsung Galaxy 2 o un Samsung básico, tomas el dispositivo, descargas Lab for Physics para el experimento de física, lo metes en una bolsa, puede ser cualquier bolsa, un
cualquier bolsa de plástico y con una cuerda. Mides la cuerda y haces el experimento del péndulo. Entonces, con materiales básicos y con tu dispositivo puedes realizar experimentos. Y así no necesito exportar el equipamiento desde las oficinas y las bodegas de Social Lab aquí en Chile para que lleguen a México. Al contrario, vas a Google Play, descargas Lab4Physics, tomas una bolsa de tu cocina y experimentas. En realidad es un proyecto, bueno, que a mí me pone a pensar el potencial que tiene de crecer. Yo entiendo esta etapa en la que están ustedes ahorita y la curva dura en la que seguramente se están enfrentando, pero en cuanto empiece a agarrar tracción, en cuanto empiece a moverse con ritmo, estoy seguro que va a poder llegar a muchísimos lugares, porque creo que incluso ustedes tienen el potencial de llegar a clientes que no son los colegios que quizá hoy nos estén imaginando, pero bueno, eso seguramente tendremos otra oportunidad para hablarlo una vez que ya sean, absolutamente. Una vez que ya sean completamente exitosos. Les pedimos que no se olviden de Disruptivo y que nos vuelvan a dar una entrevista. Absolutamente, cuando quieran. Recuerden descargar Lab4Physics. Tenemos nuevos experimentos siempre agregando a nuestro pool de experimentos. Felices de apoyarlos en el proceso de aprendizaje de ciencias. Buenísimo. Comal, yo tengo una última pregunta que quisiera hacerte. Tú estudiaste una carrera de ciencias, es un hecho por lo que vemos en tu producto, que la ciencia es tu vocación, es tu pasión. ¿En qué momento decidiste convertir esa pasión en un emprendimiento? Ya me contaste el porqué, la falta, todo esto, pero ¿en qué momento dijiste, sabes qué? ¿Y si hago mi propio proyecto? ¿Y si yo emprendo en lugar de trabajar para alguien más? En inglés hay un término que no sé si lo conoces que se llama serendipity. Sí, claro. Que se ocupa mucho en ciencias también. O sea, tú tienes, por ejemplo, un investigador, un premio Nobel que está investigando en un área y de repente descubre otra y voilà, ¿no? Es cuando el momento de eureka, y esto puede pasar y no lo estaba esperando. Y lo mismo pasó con este emprendimiento. Es algo que nosotros no estábamos esperando. Hemos imaginado llegar a tener el impacto que estamos teniendo, el equipo que tenemos hoy día, o sea, estaba lejos de nuestra imaginación. Queríamos marcar una diferencia, pero no sabíamos cómo. Y en el camino aprendimos el cómo, pero sabíamos el por qué. O sea, el por qué lo teníamos muy claro desde el comienzo. Y que creo que esa es la pregunta más importante que hay que contestar. Todo lo demás se podrá desarrollar. Comal, queremos agregar una nueva sección aquí en Disruptivo y aquí te pedimos que sea una respuesta también muy cortita. ¿Hay algún libro que te haya servido a ti en tu camino emprendedor que puedas recomendarle a la gente que nos escucha? Tengo en mi mente ahora algunos libros, pero del área de la ciencia. No sé si les va a atraer bastante. Por ejemplo, uno de ellos es el código de Dios, que es el código del DNA. Ese era un código que trataron de descifrar una serie de científicos, entre ellos Watson y Crick, y eso me motivó mucho, ¿no? En la pasión por querer descubrir algo. Libros motivacionales, no, la verdad es que he tenido la visión bien clara y trabajar en equipo me gusta bastante. Y aprendo de mis propios colegas. Ellos son mi fuente de aprendizaje. Excelente, muchísimas gracias, Comal. Tú dices que quizá un libro de ciencia no se pueda vincular con el emprendimiento, pero no creo que haya nada, algo que ser, bueno, no lo dices que... No, el mismo Eric Ries con el Lean Methodology, de la metodología Lean. Hasta él habla de la experimentación. No, y justo lo que yo iba a decir es, quizá no está mal decir que tú dices que no, sino podría parecernos al final que es alejado, pero el concepto del que hablas de este libro, de esa pasión por descubrir algo nuevo, creo que es algo que los emprendedores llevan muy dentro y que es muchas veces lo que los motiva a ir hacia adelante. Absolutamente. Si ustedes tienen pasión por saber más, por experimentar y sobre todo por conocer acerca de este gran proyecto Lab4U, los invito a que entren a su página de internet lab4u.cl. Lab4U, para los que no sepan, se escribe LAB de burro 4 con número y luego la U, lab4u.cl, y obviamente también los pueden seguir en redes sociales, en facebook.com/lab4u y en Twitter están como lab-4u. Ahí ya saben, ahí pueden hablar con Comal, pueden saber todo lo que está pasando con Lab4Physics y con sus diferentes productos y pues a experimentar. Invitamos a descargar Lab4Physics y cualquier duda, consulta que tengan, info@lab4u.cl. Muchísimas gracias, Comal, muchos saludos hasta allá a Chile. Gracias, y salúdanos al equipo también de Social Lab. Saludos a México también desde Chile. Buenísimo, muchas gracias. Escuchas Podcastería. Muy interesante la entrevista
con Komal Datlani. Lab4U es un proyecto que yo he estado viendo últimamente. Hay algunos videos sobre sus pilotos en internet que verdaderamente vale la pena checar. Ya estaremos posteando todo en nuestras redes sociales. Antes de concluir esta edición de Disruptivo, queremos recordarles también que es importante o es fácil para ustedes escucharnos en todas nuestras plataformas. Por ejemplo, yo lo uso mucho cada vez que me muevo de la oficina a mi casa, o en general voy a muchas reuniones, y la diferencia que me hace escuchar podcasts versus escuchar el radio normal o música, y fíjense que yo soy muy musiquero, pero la diferencia que me da escuchar podcast es grande porque te metes en la historia y de repente te diste cuenta ya pasaron 40 minutos que igual ibas a estar en el tráfico, pero estuviste acompañado de una conversación muy interesante. Escuché por ahí una entrevista hace poco que decía que si escuchas suficientes podcasts no tienes que estar tan preocupado por leer mucho. Yo no sé si estoy del todo de acuerdo, pero sí creo que escuchar un podcast te puede agregar contenido de la misma forma que leer, y entonces no estás perdiendo el tiempo, sino que estás todo el tiempo aprendiendo. Suscríbanse en iTunes a Disruptivo y también a los demás programas de la podcastería. Personalmente les recomiendo Trendware, que es un programa donde hablamos acerca del internet. Todos los pueden encontrar en podcastería.com. Encuentra todos nuestros programas como Podcastería en iTunes. Bueno, siguiendo con el programa ya hacia el final, queremos recomendarles un artículo que publicó El Mundo en España. Se llama Los 33 mejores emprendedores sociales del mundo en 2015. Hay que darle un poquito de contexto. Este artículo se refiere a que la Fundación Schwab, una fundación muy importante en temas de emprendimiento e impacto, publicó la lista de quien, según ellos, son los 33 mejores emprendedores sociales del planeta. Hay algunos temas bien interesantes. Hay algunos casos también que yo apenas me encontré con este artículo y lo voy a estar revisando para contarles más a profundidad, incluso tratando de conseguir entrevistas con ellos. Pero hay algunos temas bien interesantes. Por ejemplo, de toda esta lista hay 4 emprendedores en América Latina. De todo el mundo, Schwab Foundation encontró 4 acá. Hay 4 en América del Norte, 3 en Europa, 3 en Medio Oriente, 4 en África subsahariana y 7 en Asia. Aproximadamente estos 33 están beneficiando a más de 40 millones de personas ya en el mundo, y los organizadores, fíjense que está bastante dividido. 56% son hombres, 44% son mujeres. Me da gusto que sea casi la mitad, y seguramente podremos ir sabiendo más de estos emprendimientos cuando revisamos la lista completa. De entrada, algunos que nos llaman la atención así a primer inicio es la empresa Delight, que es una empresa surcoreana que tiene una solución para personas con problemas auditivos. Están cambiando todo el tema de los audífonos, el acceso, etcétera, etcétera. Otra por ahí que se llama Posible con doble S, que se enfoca en llevar un concepto de atención médica al Nepal. Es una solución rural que incluso podríamos pensar que podría aplicarse en lugares como México, ya que genera muy buenas combinaciones y coordinaciones entre el sector privado y público, algo que acá nos hace mucha falta. Hay muchas otras. Una que a mí me divierte el concepto, que se llama Jump Math, que dice que todos los alumnos tienen capacidad de aprender matemáticas y todos los maestros tienen capacidad de aprender matemáticas sin importar la materia que estén enseñando. Habrá que meternos más para ver a qué se refieren, pero bueno, a mí me gusta mucho el tema de las matemáticas, y sí creo que si se enseña de manera más divertida podría ser muy distinto. Vamos a estar publicando este artículo en nuestras redes sociales para que lo chequen, pero también lo pueden buscar así tal cual, los 33 mejores emprendedores sociales del mundo en 2015 por elmundo.es. Esto es todo por hoy. Queremos agradecerles a todos los que nos están escuchando. Cada vez hay más gente que nos escucha en iTunes, en Mixcloud, en Soundcloud, no importa por dónde sea, en cualquiera que sea el app de su celular. El chiste es que Disruptivo les llegue a ustedes. Ayúdenos a compartir el programa, porque estas historias, el chiste es que todo el mundo se entere y que más gente se anime también a emprender y que aprenda de estos casos de éxito y también de estas oportunidades de mejora. Quiero agradecerle a todo el equipo de Podcastería porque nos ayudó a hacer posible este programa, al querido Fo, que está aquí a mi lado en este momento con un calor de los 1000 demonios, pero está logrando sobrevivir a esta edición de Disruptivo. También a Dirs, que nos acompaña. Queremos mandarle un abrazo a Isra, que hoy no pudo venir, pero bueno, por ahí en algún momento, en algún lado estará escuchando el programa. Al resto del equipo de Podcastería, me despido de ustedes, no sin antes invitarlos a que sigamos la conversación en redes sociales. Yo estoy en Twitter como @delcerrojuan, y pues bueno, nos escuchamos ya en la próxima edición de Disruptivo. Hasta luego. Esta fue una presentación de Podcastería.